Entonces, nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Nos quedamos ahí, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, sigamos. Muy bien. Como les decía, entonces, emergencia hipertensiva es la elevación súbita de la presión arterial a niveles poco acostumbrados por el paciente, la mayoría muy, muy altos, porque la mayoría de los pacientes con emergencia hipertensiva son hipertensos, la mayoría, aunque algunos de ellos no son, caracterizados por lesión de órgano blanco, compromiso de órgano blanco, ¿no? Y básicamente tenemos 3 órganos blancos: cerebro, corazón y riñón. De manera que tenemos diferentes tipos de emergencia hipertensiva. Y la fisiopatología varía un poco de acuerdo al órgano que esté siendo afectado. Y de la misma forma también varía un poco de acuerdo a la presión arterial. Cuando se produce una elevación súbita de la presión arterial, tanto el riñón, como el cerebro, como el corazón responden con una vasoconstricción, con el objeto de mantener constante el flujo sanguíneo, ya sea cerebral, cardíaco o renal. Y esto se conoce como mecanismo de autorregulación, el cual funciona bajo determinados límites de presión arterial. Este mecanismo de autorregulación es importante, sobre todo en la encefalopatía hipertensiva, a tener en cuenta, como le digo, sobre todo en la encefalopatía hipertensiva. Entonces, la emergencia hipertensiva es una condición relacionada con una exacerbación aguda de la hipertensión arterial, la mayoría de veces crónica, porque la mayoría de veces son los hipertensos crónicos, maltratados o no tratados, los que desarrollan esta condición. Amerita una reducción inmediata y monitorizada de la presión arterial con medicación parenteral y en una unidad de cuidados intensivos. Como les dije, entonces, podemos distinguir diferentes tipos de emergencias hipertensivas: neurológicas, cardiológicas y renales. Tenemos la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión acelerada maligna, y ya veremos inmediatamente su definición. Dentro de las cardiológicas, la insuficiencia cardíaca congestiva aguda, falla ventricular izquierda aguda por hipertensión, disección aórtica aguda, infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo. La eclampsia es una verdadera emergencia hipertensiva caracterizada por la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión arterial severa, intraoperatoria o postoperatoria y las crisis catecolaminérgicas. ¿Qué define a la hipertensión arterial maligna? Se caracteriza por usualmente una hipertensión severa, la mayoría de veces grado 3, asociada con cambios al fondo de ojo, lo que vimos, ¿no? Hemorragias en flama, papiledema, microangiopatía, coagulación intravascular diseminada, y puede estar asociada a encefalopatía en cerca del 15% de casos. Puede asociarse también a insuficiencia cardíaca, a deterioro agudo de la función renal. La marca de esta condición es la necrosis fibrinoide, ¿no? La necrosis arterial fibrinoide en el riñón, la retina, en el cerebro. Y el término de maligna se refiere al pronóstico muy malo de esta condición si no se trata.
Los pacientes con hipertensión severa, ¿no es cierto?, que no tienen asociados otras condiciones clínicas y que requieran una reducción inmediata o urgente de la presión, por ejemplo, son los pacientes con disección aórtica, con isquemia miocárdica o insuficiencia cardíaca. Pacientes con hipertensión súbita debido a feocromocitoma también suelen desarrollar crisis hipertensivas y pueden desarrollar lesión de órgano blanco. Las mujeres embarazadas como preeclampsia, eclampsia, dijimos que son verdaderas, sobre todo la eclampsia es una verdadera emergencia hipertensiva. Luego, hablemos un poco de las emergencias hipertensivas de tipo neurológico, ¿no? Son de dos tipos básicamente, hasta de tres, pero de dos en resumen. Los desórdenes cerebrovasculares que pueden ser isquémicos o hemorrágicos y la encefalopatía hipertensiva de la cual nos vamos a ocupar un poquito más detalladamente. Cuando existen emergencias hipertensivas de naturaleza neurológica, lo más importante es evaluar cuál es el estado del cerebro y por lo tanto tenemos que tomar una tomografía, mínimo una tomografía, sino una resonancia magnética para saber si estamos enfrentando una hemorragia o un infarto cerebral. Las emergencias hipertensivas de tipo cardiológico, cardiovascular, un ejemplo es el edema agudo del pulmón, pero ya hemos hablado que puede tratarse de un síndrome coronario agudo o puede tratarse de una disección aórtica. Y la hipertensión maligna, caracterizada ya sea por lesión de órgano blanco a nivel del cerebro, del corazón y del riñón, la característica es esto, la necrosis fibrinoide, en este caso de la arteriola aferente a un paciente con hipertensión acelerada maligna. ¿Qué exámenes auxiliares básicos tengo que pedirle a todo paciente con una emergencia hipertensiva? Un fondo de ojo es fundamental, de modo que si no se lo sé hacer, por lo menos pediré que el oftalmólogo venga y le haga un fondo de ojo, un electrocardiograma, el común de 12 derivaciones, un hemograma completo, función renal completa, creatinina, electrolitos, análisis de orina y test de embarazo en todas aquellas mujeres en las cuales estemos enfrentando una crisis hipertensiva, pero que estén en edad reproductiva, en edad reproductiva. Dependiendo de las condiciones específicas que nosotros enfrentemos, puede ser troponina, si estoy enfrentando un infarto de miocardio, puede ser una radiografía de tórax, si estoy enfrentando una falla cardíaca aguda, un ecocardiograma en caso de disección aórtica, insuficiencia cardíaca o isquemia miocárdica, tomografía en caso de disección aórtica, tomografía o resonancia en caso de compromiso del sistema nervioso, una ecografía renal en caso de disfunción renal y hasta podemos pedir dosaje de algunas drogas en orina, ¿no? Metanfetaminas o cocaína. ¿Qué es lo esencial cuando nosotros enfrentamos a un paciente con una emergencia hipertensiva? Una evaluación cardiovascular y neurológica completa. Eso es lo esencial. Análisis esenciales, básicos, que todo paciente con emergencia hipertensiva debiera tener: hemoglobina, plaquetas, creatinina, sodio, potasio, HDL, no lactato deshidrogenasa, eso no tenemos, captoprolina, un análisis de orina y un seguimiento de orina, un fondo de ojo y un electrocardiograma. Entonces, eso es lo esencial que debiéramos pedir. Dependiendo de la condición de nuestro paciente, ya hemos visto qué otras cosas podríamos pedir y en ambas situaciones coincide la guía del 2020 y la guía del 2018. El tratamiento depende del juicio de determinar cuán rápido reducir la presión arterial y además de determinar la terapia adecuada. ¿Y ese juicio de qué depende? ¿Basado en qué está? Está basado en el tipo de emergencia hipertensiva que estemos enfrentando. No es lo mismo tratar una emergencia de tipo hipertensiva con compromiso neurológico, cardiológico u obviamente renal, ¿no? Por eso hay, digamos, una norma de oro que es la siguiente: no hay evidencia, por el contrario, se describe riesgo en algunas situaciones de descenso rápido de la presión arterial.
sea, no hay evidencia de que normalizando la presión inmediatamente nosotros estemos haciendo lo adecuado o lo correcto. Sobre todo cuando enfrentamos emergencias hipertensivas de tipo neurológico. ¿Debido fundamentalmente a qué? Debido fundamentalmente al fenómeno de autorregulación. La autorregulación en los pacientes hipertensos crónicos, que son los que la mayoría de veces van a hacer emergencia hipertensiva, los límites de las presiones de autorregulación están reseteadas, reubicadas a niveles superiores. De manera que si nosotros normalizamos o bajamos la presión arterial demasiado, corremos el riesgo, aunque no esté probado, de producir isquemia miocárdica, disminución de la perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque los fenómenos, el rango de autorregulación del sistema circulatorio cerebral, mediante el cual este controla su perfusión, los niveles de estos rangos están elevados, están reubicados a niveles mayores de presión arterial. De modo que el nivel inferior de autorregulación es más alto de lo normal. Y si nosotros normalizamos la presión arterial, sobre todo en emergencias hipertensivas de tipo neurológico, corremos el riesgo de producir hipoperfusión y añadir isquemia probablemente a una hemorragia. En las lesiones renales o coronarias se recomienda reducir no más del 25% de la PA media, aunque en algunos casos dicen hay que tratar de normalizar lo más rápido posible, dicen las últimas guías, en lesiones renales o coronarias. No así, lo que les acabo de mencionar cuenta todavía para las lesiones de tipo neurológico, ¿no? Es muy importante entonces no reducir demasiado la presión arterial, por ejemplo, en caso de infarto cerebral. Hay que controlar mejor la presión arterial. Si el paciente va a ser trombolizado, hay que bajarlo a menor de 180, 110. Y en la hemorragia cerebral, entonces, algunos dicen que hay que reducir la presión arterial lo más rápido posible para impedir que siga sangrando. ¿Qué es lo que dice la guía del 2020 respecto de las diferentes condiciones, no? Entonces, ¿en cuánto tiempo debemos reducir en caso de una hipertensión maligna? En algunas horas y del 20 al 25% de la PA media. En la encefalopatía hipertensiva, inmediatamente y del 20 al 25% de la PA media. En el DCB isquémico, en una hora y al 15%, solamente el 15% de la PA media con la que viene. Si el paciente va a ser trombolizado, igual en una hora, y tratarlo con una presión sistólica, tratar de conseguir, ¿no?, una presión sistólica de 185 sobre 110. En el DCB isquémico, hemorrágico, como dicen, inmediato, y tratar de conseguir una presión sistólica menor de 100, entre 130 y 180. La sistólica. En el evento coronario agudo, en el síndrome coronario agudo, la sistólica menor de 140. En el edema agudo de pulmón, sistólica menor de 140, en forma inmediata. En la disección aórtica, en forma inmediata, sistólica menor de 120 y frecuencia cardíaca menor de 60. En la eclampsia, inmediata, sistólica menor de 160 y diastólica menor de 105. Observen entonces que debemos tener nuestros cuidados en la hipertensión arterial, en la emergencia hipertensiva de tipo neurológico. En las otras debemos reducir, pero con estas no se trata necesariamente de normalizar, salvo en la disección aórtica, en la falla cardíaca aguda o en el infarto de miocardio, ¿no? Aquí al lado, a su vez, tenemos las drogas que nos pueden servir para el tratamiento de las diferentes emergencias hipertensivas. Observen que el abetalol prácticamente ocupa todas las indicaciones, ¿no? Y observen que todos son vasodilatadores. Vasodilatadores. ¿Y ello a qué se debe? Se debe
fundamentalmente al hecho de que la emergencia hipertensiva o la crisis hipertensiva es producida por una vasoconstricción muy importante, vasoconstricción severa, en presencia de una depresión también importante de volumen. De modo que no debemos tratar, de modo que no debemos tratar a las crisis hipertensivas con el uso agudo de diuréticos, ni a las urgencias hipertensivas, ni a las emergencias hipertensivas, porque corremos el riesgo de producir insuficiencia renal y de activar aún más el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, de producir más vasoconstricción. Las emergencias y las crisis hipertensivas se tratan con vasodilatadores y no se tratan con diuréticos. La excepción a esta regla es la falla cardíaca aguda que nos produce edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón en la única situación en la que debemos utilizar diuréticos de ASA. ¿Por qué? Porque hay evidencia que hay sobrecarga de volumen. Entonces, solamente estoy autorizado a utilizar diuréticos de ASA en caso de falla cardíaca aguda. Para tratar también, como ustedes ven aquí, no hay beta bloqueadores. La betalol es un bloqueador alfa-beta. No existen beta bloqueadores, entonces no se nos ocurra tratar una urgencia hipertensiva, una emergencia hipertensiva con atenolol, por ejemplo, que es o con bisoprolol o con metoprolol, ¿no? Ninguno de ellos nos va a servir porque no son vasodilatadores. Los beta bloqueadores están indicados a utilizar únicamente en el caso de síndrome coronario agudo, pero si tenemos la betalol, de preferencia ese, y en el caso de disección aórtica. Solamente ahí podemos utilizar como alternativa metoprolol o la betalol. Entonces, recordar esas características para tratar las diferentes emergencias hipertensivas. En resumen, entonces, ¿qué hacemos? Mi paciente está con una crisis hipertensiva. ¿Qué tengo que determinar primero? Si tiene o no tiene lesión de órgano blanco. Si no tiene lesión de órgano blanco, estoy enfrentando una urgencia hipertensiva. Y lo que tengo que hacer es darle su tratamiento por vía oral, de preferencia un tratamiento dual, con 2 tipos de medicamentos y reevaluarlo precozmente. Si mi paciente tiene lesión de órgano blanco, entonces es una emergencia hipertensiva. Lo paso a cuidados intensivos y determino qué tipo de emergencia hipertensiva estoy enfrentando. Si estoy enfrentando una emergencia hipertensiva neurológica, cardiovascular, etcétera, ya sé, ya sé más o menos hasta cuánto lo voy a reducir. Si es una disección aórtica, si es un infarto cerebral, si es una hemorragia cerebral, si es un infarto miocárdico, etcétera. Ya sé hasta cuánto lo voy a reducir. Y ya sé las excepciones para usar tanto beta bloqueadores como diuréticos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿No hay nadie? Entonces lo doy por dictado porque nadie me contesta. ¿No hay ninguna pregunta? Ok, Creo que no hay ninguna. Doctor. ya perfecto.
Muy bien, hablemos de encefalopatía hipertensiva, que es parte de las emergencias hipertensivas, pero que tal vez describe muy bien el hecho de enfrentar emergencias hipertensivas de tipo neurológico. La encefalopatía hipertensiva se caracteriza por ser un síndrome de hipertensión severa, disfunción cerebrovascular y compromiso neurológico. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Esto es historia, pero es muy importante. Antes se asumía que la lesión producida por la encefalopatía hipertensiva era debida a isquemia cerebral. Esto porque se vio en las autopsias de las personas que fallecían por emergencia hipertensiva zonas de las arteriolas caracterizadas por dilatación y otras zonas caracterizadas por vasoconstricción. Entonces, una forma de rosario, ¿no? Como si agarráramos las perlas de un rosario. En realidad, el tiempo demostró que las zonas dilatadas no eran las zonas de verdadero diámetro, sino eran precisamente zonas dilatadas. Y las zonas estrechas no eran zonas de espasmo, sino era el verdadero diámetro de las arteriolas. De modo que esta teoría quedó desechada. El problema, la fisiopatología que se caracteriza porque se altera el fenómeno de autorregulación que acabamos de mencionarles, ¿no? La respuesta normal de las arteriolas cerebrales a incrementos agudos de la presión arterial, como ya les dije, es la vasoconstricción para garantizar un flujo sanguíneo constante. ¿Por qué? Porque esta, digamos, vasoconstricción previene el incremento del flujo sanguíneo durante elevaciones agudas de la presión arterial y aumento de la presión microvascular. Eso previene. Este fenómeno de autorregulación puede romperse o puede alterarse cuando la presión es extremadamente alta, como ocurre en niveles de presión de 250 como 150. Sin embargo, como el fenómeno de autorregulación depende de la presión arterial basal, el nivel de presión arterial asociada a encefalopatía varía entre los individuos, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional a la presión de perfusión e inversamente proporcional a la resistencia vascular cerebral. Si aumenta mi resistencia vascular cerebral, reduce el flujo sanguíneo cerebral. La presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión cerebral intravascular, perdón. Y la presión arterial media nosotros sabemos que es igual a esto, ¿no? A 2/3 de la diferencia de la presión sistólica más la diastólica. La autorregulación cerebral funciona normalmente entre estos rangos de presión arterial media. Estos no son rangos de presión arterial ni sistólica ni diastólica, son rangos de presión arterial media. ¿Qué quiere decir? Que por encima de 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, se rompería el fenómeno de autorregulación en un paciente que no es hipertenso. Y por debajo de una presión arterial media de 50, disminuye la presión de perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Aló? Perdón. Sí. ¿Ya? Hay que llamarle el teléfono al 900. Ahí, caracho. A ver, yo le devuelvo la llamada ahorita. No me acuerdo. Ya, no se preocupe. Ya, es eso.
Muy bien. Entonces, como les decía, este fenómeno de autorregulación es el que regula la perfusión cerebral y en las personas normales funciona dentro de estos rangos de presión arterial media. En el hipertenso también les dije que estos rangos son reubicados a niveles superiores, como vemos en la diapositiva. En el normotenso funciona entre 50 y 150 de presión arterial media, el fenómeno de autorregulación, mientras que en el hipertenso el límite inferior es una presión arterial media de 120 más o menos y de 200 milímetros de mercurio más o menos. De modo que para que un hipertenso me haga una encefalopatía hipertensiva, el fenómeno de autorregulación se va a romper o se va a alterar cuando la presión arterial media de este hipertenso supere los 200 milímetros de mercurio. Pero para que una persona normal me pueda hacer una emergencia hipertensiva, ¿no? Solamente basta que la presión arterial media sea de 150 o más y va a desarrollar encefalopatía hipertensiva. Es muy importante que lo recuerden, porque si bien es cierto, la mayoría de las personas que hacen encefalopatía hipertensiva son hipertensos con presiones arteriales extraordinariamente altas, pueden haber personas normales que expuestas a situaciones hipertensivas hagan encefalopatía hipertensiva con presiones ligeramente elevadas, como es el caso, por ejemplo, de los niños con glomerulonefritis o de las mujeres que sufren hipertensión arterial inducida por la gestación, preeclampsia y que desarrollan eclampsia. En esos dos últimos casos pueden desarrollar compromiso cerebral con presiones ligeramente elevadas, puesto que su fenómeno de autorregulación funciona con rangos inferiores de presión arterial media. ¿Por qué no debo bajar demasiado la presión arterial en caso de que un paciente esté enfrentando a un paciente con emergencia hipertensiva neurológica? Porque por debajo del límite inferior, de PA media, por debajo de 120, le produzco hipoperfusión. Que eso es importante en las emergencias hipertensivas de tipo neurológico. Ahí hay que ser prudentes. Muy bien. En caso de que la presión de perfusión cerebral esté por encima del límite superior del fenómeno de autorregulación en un paciente hipertenso, se produce vasodilatación, aumento de la presión intravascular, pseudoespasmos segmentarios de los cuales ya hemos hablado y edema focalizado. Entonces, aumenta la presión de perfusión, se produce aumento de la presión de la microcirculación, edema y pseudoespasmos segmentarios. Entonces, la ruptura del fenómeno de autorregulación trae como consecuencia que se rompa o se altere la barrera hematoencefálica, lo que va a favorecer el edema, cambios en los iones locales y en los neurotransmisores también a nivel local. La barrera hematoencefálica comienza a alterarse fundamentalmente a nivel de las vénulas. De modo que la barrera hematoencefálica se rompe a nivel de las vénulas. No se rompe a nivel de las arteriolas porque estas tienen músculo liso, una capa de músculo liso que las protege contra el aumento de la presión arterial. No se rompe a nivel de los capilares porque el diámetro de los capilares es muy pequeño y no permite el aumento de la presión intravascular. En cambio, las vénulas que tienen un mayor diámetro que las arteriolas, que no poseen músculo liso vascular, ellas sí se ven afectadas por el aumento de la presión y es a ese nivel que comienza la ruptura de la barrera hematoencefálica, el aumento de la presión intravascular, microvascular,
edema y cambios en los neurotransmisores. ¿Qué otros factores intervienen en la fisiopatología de la encefalopatía hipertensiva? Acabamos de ver, entonces, en resumen, que se rompe el fenómeno de autorregulación. 2, la ruptura del fenómeno de autorregulación trae como consecuencia ruptura de la barrera hematoencefálica a nivel de las vénulas principalmente. Bien, otra cosa que se produce en la encefalopatía hipertensiva es una vasoconstricción simpática de los vasos sanguíneos intracerebrales. Normalmente el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen poca acción sobre la vasculatura cerebral. Tienen muy poca influencia sobre la vasculatura cerebral. Sin embargo, en la encefalopatía hipertensiva se produce una gran carga simpática, nerviosa simpática, ¿con el objeto de qué? De elevar aún más el punto de ruptura del fenómeno de autorregulación y disminuir el flujo sanguíneo cerebral elevado que se está produciendo por el aumento de la presión arterial. Esto ocurre principalmente en la encefalopatía hipertensiva. Por otro lado, tenemos que también se produce vasodilatación. Y la vasodilatación no sería solamente producto del aumento de la presión arterial, es decir, de que se vence a viva fuerza la resistencia en los vasos para producir su dilatación y un aumento de la presión de perfusión cerebral, sino también se debe a la activación de los canales de potasio dependientes de calcio. Y esto estaría en relación también a un aumento de la actividad, en este caso, del sistema parasimpático. Al parecer, no solamente se activa el simpático para producir vasoconstricción, sino el parasimpático estimula la activación de los canales de potasio, calcio dependientes, y esto favorecería la vasodilatación. Se ha visto también que hay un aumento en la producción de angiotensina 2 a nivel de la circulación cerebral en los pacientes con encefalopatía hipertensiva y como consecuencia de ello aumenta en las especies oxígeno reactivas, aumenta entonces el estrés oxidativo que favorece una función vascular anormal. En animales de experimentación, los antagonistas de los receptores de angiotensina y los ECA inhibidores disminuyen esta lesión producida por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por un aumento de la producción de la angiotensina 2. Resumiendo un poco la fisiopatología, hay una presión arterial sistólica que sobrepasa el rango sistólico, ¿no es cierto? El rango de autorregulación. Generalmente hemos dicho que es una PA media por encima de 200, pero el rango de autorregulación mínimo en el hipertenso es de 150 milímetros. Si se sobrepasa ese rango de autorregulación que depende de cada persona, hay un aumento de la perfusión cerebral. Esto produce lesión de las paredes de los vasos, aumento de la permeabilidad capilar, extravasación, extravasación de proteínas, el líquido pasa al intersticio, se produce edema cerebral por dos situaciones: un edema cerebral vasogénico debido al aumento de la permeabilidad y un edema cerebral inflamatorio debido a que al aumento de la producción de especies oxígeno reactivas que producen un aumento del estrés oxidativo que favorece también edema cerebral. Se afecta el parénquima cerebral, ¿no es cierto? Se produce hipertensión endocraniana, hay vasoconstricción reactiva, y esa vasoconstricción reactiva puede condicionar hipoperfusión cerebral e incrementar la lesión por isquemia. Los signos y síntomas, entonces, tenemos que en la encefalopatía hipertensiva se produce lesión parenquimal cerebral por dos mecanismos. Uno, por aumento de la perfusión cerebral, y dos, por vasoconstricción que condiciona hipoperfusión cerebral en las horas posteriores. Hay dos mecanismos
de lesión en la encefalopatía hipertensiva. El cuadro clínico de la hipertensión, de la encefalopatía hipertensiva se caracteriza por hipertensión, por una tríada, hipertensión arterial muy severa, pero que recuerden, a veces esto no ocurre así. Esto ocurre así puede ocurrir encefalopatía hipertensiva con niveles de presión relativamente no muy altos en los niños con glomerulonefritis o en las mujeres embarazadas con preeclampsia. Ellos hacen encefalopatía hipertensiva con niveles de presión no muy altos. Entonces, tenemos una tríada de hipertensión, signos de disfunción cerebral focal y resolución de estos signos luego del tratamiento. ¿Qué molestias tenemos? Cefalea es el síntoma más común. El dolor de cabeza, que suele ser global, muy intenso. Algunos dicen gravativo, es decir, tipo pesantez, asociado a náuseas y vómitos explosivos, visión borrosa, ceguera inclusive, convulsiones y muerte. Convulsiones y muerte. Eso, las últimas, ceguera, trastornos de la visión, ceguera, convulsiones y muerte, es típico de la mujer que fallece como consecuencia de una eclampsia. El signo, digamos, no patognomónico, no exclusivo, pero característico de encefalopatía hipertensiva es el edema de papila. El edema de papila. ¿Qué factores de riesgo? Es decir, ¿quiénes están predispuestos a sufrir encefalopatía hipertensiva? Los hipertensos crónicos que no son tratados adecuadamente. Hipertensos crónicos en niños y jóvenes con enfermedades tratables, como enfermedad de parénquima renal, por ejemplo, hipertensión renovascular, feocrinomocitoma y la eclampsia. Ya dijimos sobre todo que en los niños con glomerulonefritis y en las mujeres con preeclampsia que desarrollan eclampsia, ellos pueden desarrollar encefalopatía hipertensiva. Algunas malas costumbres como el abuso de anfetaminas, cocaína, inhibidores de la monoaminoxidasa o la suspensión brusca de la clonidina que no tenemos ahora en el país, también pueden predisponer a encefalopatía hipertensiva. Cuando le hacemos, ¿qué exámenes auxiliares le podemos hacer a un paciente con encefalopatía hipertensiva? Pues ya dijimos, cuando viene un paciente con una emergencia hipertensiva de tipo neurológico, pues le pedimos una tomografía o si tenemos a disposición una resonancia. En este caso, le han sacado una resonancia y existen signos característicos en la resonancia, como es la reducción del diámetro de los ventrículos, ello habla de edema cerebral, y el edema de la fosa posterior, lo que se conoce como leucoencefalopatía posterior. Es por eso que los pacientes o las pacientes con eclampsia, por ejemplo, desarrollan disminución de la agudeza visual y ceguera inclusive. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos las imágenes, como ustedes recordarán, en el lóbulo occipital. Y característicamente, la encefalopatía hipertensiva nos produce problemas a ese nivel. La encefalopatía hipertensiva es un diagnóstico de descarte, no es un diagnóstico que lo debamos tener en cuenta de primera instancia. Primero, entonces, por eso es importante pedirle la tomografía al paciente. Debemos descartar un DCB isquémico, un DCB hemorrágico, tumor cerebral, encefalitis, herpes, epilepsia, lupus, uremia, etcétera. Es un diagnóstico de descarte. ¿Por qué? Porque a diferencia de las emergencias hipertensivas caracterizadas o asociadas a isquemia o hemorragia cerebral, que no se benefician de la reducción brusca o rápida de la presión arterial, la encefalopatía hipertensiva sí se beneficia de la reducción inmediata de la presión arterial.
como han visto ustedes en esta diapositiva. Encefalopatía, reducción inmediata. O en todo caso, una presión arterial media de 20-25%. Entonces, es muy importante entonces hacer el diagnóstico y saber que es un diagnóstico diferencial, ¿no? Que tenemos que descartar lo que acabamos de mencionar antes de darle tratamiento. Manejo, ¿cuál es el manejo? Reducción rápida de la presión arterial. Lo habitual, lo descrito es que el paciente mejore rápidamente, pero a veces esa mejoría no se ve sino hasta algunos días después de haber reducido la presión arterial. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor, entonces, para hacer descarte de las otras enfermedades es necesaria la clínica. No solo basta con la clínica, también tengo que tener... En este caso no. En este caso, la clínica es muy importante, pero como les decía, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con compromiso neurológico y hipertensión arterial severa, la tomografía es básica, porque eso les va a permitir establecer adecuadamente el tratamiento. En este caso, la tomografía es básica. Lamentablemente, en este caso es cierto. La clínica es importante para que usted diga, bueno, ha hecho un infarto cerebral o ha hecho una hemorragia cerebral. Pero vean que existen múltiples situaciones que les pueden producir cuadros muy similares. Entonces, en el caso de la crisis hipertensiva con compromiso neurológico, aparte de la clínica, obviamente, obligatoriamente tienen que contar con tomografía para poder ayudar adecuadamente al paciente. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos mañana. Ruth. Ya se fue Ruth. ¿Cómo puede ser que mi delegada se vaya? No está la delegada, se ha ido. Ya, punto menos. ¿Alguien que me pueda recibir un encargo? ¿Aló? Sí, doctor. Si nadie habla, entonces doy por dictada la clase de mañana. 5. Sí, doctor. Bueno, sí, solamente ahí. Ya, entonces le dice usted a la doctora Ruth que no puede irse, pues. ¿Me está escuchando, doctor Pérez? Sí, doctor, sí lo escucho. Ya, 1. 2, que espero que ya tenga el aula para las 12 del viernes. Está bien, doctor. Ya, listo. Ya nos vemos. Hasta el día, sí. Hasta el día de mañana, doctor. Chao, hasta mañana.